La idea del encuentro de hoy es entender un poco de qué va la parte de variables aleatorias continuas. Entiendo que con Rodrigo vieron la primera parte del curso, con Gustavo vieron más que nada la parte de variables aleatorias discretas. Hoy vamos a hablar un poquito de eso, haciendo levemente un repaso y vamos a meternos un poco en cómo nos diferenciamos de una variable aleatoria discreta con la continua. Vamos a estar hablando de un poco de lo que son las mixturas de las distribuciones, que están más ligadas a los ejercicios de seguros en sí, a las aplicaciones en cuanto a la profesión. Y bueno, más que nada hacer una serie de ejercicios que es lo que a nosotros nos va a interesar a la hora de generar el examen, ¿sí? La propuesta de este encuentro y de los próximos está estipulada para poder hacer un repaso teórico y una aplicación de lo que es la teoría a la práctica, ¿sí? Entonces, muchas de las cosas que vamos a ver quizás ya lo sepan, pero puede servir como para poder hacer un refresque de lo que ustedes ya saben en ese sentido, ¿sí? Entonces, la idea es un poco empezar a jugar con lo que son las variables aleatorias, las continuas y las discretas, y supongamos que yo estoy teniendo una variable aleatoria n, que va a ser un entero que se va a distribuir de forma uniforme entre el rango del 1 al 100, y supongamos que la variable aleatoria x, ¿sí?, va a ser un número real que va a estar distribuido uniformemente en el rango de 0 a 100, ¿sí? Entonces, lo que propongo es calcular algunas que otras probabilidades, ¿sí? Por ejemplo, la probabilidad de que la variable aleatoria n tome exactamente un valor de realización n chiquita, ¿sí? En ese caso lo que voy a tener es 1/100, estos 100 son ¿sí? Es el rango en el cual se va a estar moviendo la variable aleatoria, ¿sí? Yo en este caso lo pienso como si fuera un dado, ¿sí? Un sexto, un sexto, un sexto, un sexto. En ese sentido, la probabilidad de que la variable n, ¿sí?, grande, tome valores por debajo o iguales a la variable, o sea, al valor de realización de la variable n grande, va a ser bueno. Si yo estoy sumando todas estas probabilidades puntuales en las discretas, yo lo que voy a tener es 1/100 n veces, ¿no? Entonces voy a tener n/100. Esto en la parte discreta. Bueno, ¿qué va a pasar en la parte continua? Si yo estoy calculando una probabilidad puntual en la parte continua, bueno, ese resultado para todo valor de realización x chiquita me va a dar cero, porque ustedes recordarán que las probabilidades puntuales en el campo continuo son cero, ¿sí? Porque lo que estoy haciendo es integrar puntos. La diferencia entre el campo discreto y el campo continuo es que estoy hablando de densidades en un sentido. Lo que voy a estar haciendo no es sumar, sino integrando. ¿Está bien? Entonces, ustedes habrán visto la f grande, que es la función de distribución acumulada. En la jerga actuarial se le llama CDF, Cumulative Distribution Function, y esta f grande lo que va a hacer es calcularme la probabilidad de que la variable aleatoria x, en este caso, como estamos hablando de distribuciones continuas, tome valores por debajo de determinado valor de realización de la variable, ¿sí? Así que, bueno, eso es clave para poder entender un poco lo que está por venir de acá en adelante, ¿sí? Entonces, veamos un poquito cómo se diferencia cuando nosotros queremos calcular la esperanza matemática de una variable aleatoria discreta versus una continua. Esto lo sabrán, no tienen mayor problema con esto. Si estoy trabajando con variables aleatorias discretas, ¿sí?, lo que voy a estar haciendo siempre es la sumatoria entre cada valor de realización de la variable y su probabilidad. ¿Está bien? En el caso continuo, la cosa termina cambiando, porque en realidad lo que estoy haciendo es, bueno, estar incorporando densidades de la variable x, ¿sí? De la variable aleatoria x, denotada como, bueno, la f de x, la función de densidad, ¿sí? Entonces lo que voy a hacer para poder calcular la esperanza matemática, en este sentido, en el campo continuo, va a ser tomar la integral de x por f de x, diferencial de x en este sentido, ¿no? Entonces,
Esto ustedes lo saben, lo reconocen, no tienen problema alguno en esta cuestión. ¿Sí? Entonces, unas aclaraciones, o sea, no todas las distribuciones que vayamos a ver hoy van a ser completamente continuas o completamente discretas. Puede ser que en alguna parte sean discretas o en otro caso, en una parte sean continuas. Y en el hipotético caso de que estemos trabajando con alguna aplicación a lo que es la industria de seguros, hablando con el tema de los deducibles o los límites, bueno, ahí es lo que vamos a tener alguna mixtura en lo que es la distribución. No se preocupen, vamos a ver varios ejemplos en ese sentido. ¿Está bien? Entonces, veamos qué pasa cuando estoy teniendo un ejemplo de la industria del seguro. ¿Sí? O sea, las pérdidas, ¿sí? Denotadas con la variable aleatoria X, se distribuyen uniformemente en el rango de 0 a 100. ¿Sí? Y supongamos que esta variable Y sea el pago de un deducible de 30 que está aplicado a la pérdida. ¿Sí? O sea, esto generalmente es lo que paga la compañía versus la pérdida que está teniendo el asegurado. ¿Sí? Entonces, que el deducible valga 30 quiere decir que, bueno, que la compañía, ¿sí? No va a pagar, o sea, el deducible de 30 me dice que, bueno, que el pago de la compañía va a ser cero si la pérdida no supera ese monto. Si la pérdida es menor a 30, bueno, la compañía no va a estar pagando absolutamente nada porque aplica el deducible. Ahora, si lo excede, bueno, ¿qué es lo que va a pagar? Va a pagar esa pérdida menos los 30 del deducible. ¿Sí? Tan simple como eso. Entonces, empecemos a calcular alguna que otra probabilidad. Si yo quiero tomar la probabilidad de que el pago de la compañía de seguros sea igual a cero, eso, ¿sí? Se va a tener que ver reflejado en la pérdida, ¿sí? ¿Cómo tiene que ser la pérdida para que la compañía pague nada? Bueno, la compañía va a pagar nada cuando la pérdida, y fíjense que la información que nosotros estamos utilizando, o sea, la distribución viene a partir de la pérdida. Bueno, ¿cuándo será? La compañía va a pagar nada cuando la pérdida será menor o igual a 30. Ok, fantástico. Entonces, lo que debería hacer es calcular la probabilidad de que mi variable aleatoria continua X tome valores por debajo de 30. Bueno, si ustedes calculan esto, o sea, pueden tomar la f grande de 30 en una uniforme continua, bueno, será 30 sobre 100. ¿Estamos de acuerdo? Ahora, para cada valor de realización, ¿sí? De la variable I, que es el pago de la compañía, ¿sí? Una I chiquita, si estas son positivas, bueno, la probabilidad puntual, en este caso, va a ser cero, ¿sí? Para este valor de realización I chiquita. Ahora, lo que sí me pueden preguntar es cuál es la probabilidad de que el pago de la compañía sea menor o igual a determinado valor de realización de esta variable, ¿sí? Entonces yo sé que el pago, ¿sí? El pago, lo voy a poner en español, va a ser x menos 30, ¿sí? Y esto tiene que ser menor o igual a determinado valor de la realización, ¿sí? De la variable i. ¿Está bien? Esto es el pago de la compañía. Me está diciendo que sea menor, ¿sí? Menor o igual a este valor de realización de la variable i. Entonces, ¿qué hago acá? Bueno, lo que hago, como estoy trabajando con la variable pérdida, lo único que tengo que hacer es despejar la variable x. Y esto me va a quedar i más 30. En ese caso, me va a quedar que la variable x tiene que ser menor o igual a i más 30. ¿Está bien? Entonces lo que voy a buscar acá es la f grande de i más 30. De forma teórica, bueno, ¿qué va a hacer esto? Esto lo que va a hacer es sumarme este valor de i chiquita, este valor de realización de la variable i grande, más 30 sobre 100. ¿Y sobre qué va a variar?
la I. Bueno, esta I va a variar entre 0 y 70. Bueno, ¿por qué? ¿Por qué va a variar entre 0 y 70? Bueno, porque esto empieza a aplicar cuando termina siendo mayor al valor del deducible, esto termina siendo 0, y bueno, el valor máximo de la variable x que puedo llegar a tomar es 100. Entonces 100 menos 30, tengo estos 70 de acá. ¿Está bien? Entonces, de alguna manera, yo puedo empezar a ver cómo empiezan a aplicar el tema de los deducibles en un ejemplo donde estoy combinando, bueno, una variable aleatoria uniforme con los pagos que tiene que hacer la compañía y las pérdidas que puede llegar a tener un asegurado en particular, ¿sí? O sea, avanzado lo que es el encuentro, lo que vamos a ver es cómo empezamos a combinar límites deducibles, etcétera, 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 ¿sí? Entonces, un poco avanzar con esto y decir, bueno, estos son los ejemplos que estuvimos viendo hasta ahora, si la n es uniforme, si n es 3 de rango, 1, 2, 3, 4, 5, ¿sí? Esta es la n, ¿sí? Esta es la discreta, y la x, ¿sí? Es la uniforme continua, en el intervalo 0, 5. Bueno, fantástico. Lo que voy a decir es que la probabilidad de que esta variable sea menor o igual a 2,3, recuerden que la puntual, acá en la discreta sí que aplica, ¿sí? Tiene que ser sumamente contemplada, no en el caso continuo. Bueno, lo puedo tomar como la probabilidad de que n valga 1 o que n valga 2, ¿sí? En este caso, yo lo que estoy haciendo es, bueno, supongamos que esta es n y tomo la probabilidad de n, ¿sí? Bueno, ¿qué voy a tener acá? 1, 2, 3, 4, 5. ¿Y esto qué será? Esto será un quinto, un quinto, un quinto, un quinto, ¿sí? Lo que estoy haciendo es sumar estas dos probabilidades. Me va a quedar 2 quintos. Bueno, en este caso, ¿qué pasaría? ¿Sí? Si estoy tomando la probabilidad de una variable aleatoria continua que sea menor o igual a 2,3. Bueno, fantástico. En este caso sí empieza a aplicar el 2,3. Fíjense que acá, por más que sea 2,3, bueno, no llega a más de el 2. ¿Estamos bien? Porque los pasos son discretos. Acá sí estoy trabajando con un rango de números reales. ¿Está bien? Entonces tengo que esta x será igual a 2,3. X sobre 5 en ese sentido, ¿sí? Y recuerden que si estoy tomando una probabilidad puntual, esto va a ser cero, ¿sí? Porque en general lo que estoy viendo es que, bueno, cuando haga este cociente y me remonte a la definición clásica de probabilidad, o sea, los casos favorables sobre los casos posibles en un rango de números reales termina siendo infinito. Entonces este denominador tiende a infinito y todo el cálculo tiene, termina teniendo cero, ¿sí? O sea, es otra manera de ver por qué la probabilidad puntual en las continuas termina siendo cero, ¿sí? Entonces, sigamos un poquito más. Supongamos que las pérdidas se distribuyen, o con otro ejercicio, las pérdidas se distribuyen de forma uniforme en el intervalo que va del 0 a 6, ¿sí? Y el asegurado está contando con un deducible de 1,6. Entonces el ejercicio es lo que me está pidiendo. Bueno, o sea, encontrame la probabilidad de que el pago elegido por una pérdida que está elegida al azar sea exactamente igual a cero, o la probabilidad, ¿sí? O sea, el pago de una pérdida que está elegida al azar sea menor que 2. ¿Está bien? Entonces, de alguna manera, lo que me está pidiendo es, bueno, a ver, quiero entender cuándo la compañía va a desembolsar nada de plata. Bueno, la compañía va a desembolsar nada de plata. ¿Cuál es la probabilidad de que no desembolse nada? Bueno, se va a dar cuando la pérdida sea menor o igual a del deducible, porque antes del deducible no paga nada. Bueno, después empieza a pagar, ¿sí? Entonces, ¿cuál es la probabilidad de que x sea menor o igual a 1,6, que es este valor de realización de la variable? En este caso va a ser 1,6 sobre, bueno, este 6 de acá, ¿sí? Entonces,
¿Qué más tenemos que ver? Bueno, ¿cuál es la probabilidad de que el pago de la compañía sea menor a 2? Nosotros tenemos un deducible de 1,6, ¿sí? ¿Qué es lo que va a pagar la compañía? Bueno, o sea, va a pagar la pérdida menos el deducible, ¿sí? Y esto tiene que ser menor o igual a 2, ¿sí? Yo sé que el deducible es igual a 1,6. Si el deducible es igual a 1,6, yo lo que tengo que hacer es x menos 1,6 tiene que ser menor o igual a 2, ¿sí? Entonces x va a tener que ser menor o igual a 2 más 1,6. Y de esa forma es que se estamos formando, o sea, valga la redundancia, la probabilidad que esta variable aleatoria continua x sea menor o igual a 2 más 1,6. En este caso lo que me está pidiendo es que haya la probabilidad acumulada hasta 3,6 de una variable aleatoria uniforme, ¿sí? Que se desplaza en el rango que va entre 0 y 6. Entonces esto será, bueno, x sobre 6. ¿Estamos de acuerdo? Muy bien, seguimos un poquito más. Hablemos un poco ahora. Perdón, ¿alguien tiene alguna duda hasta acá? ¿Venimos bien? ¿Alguien que quiera preguntar algo? ¿Estamos? Ok, avanzamos. Vamos a ver un poco de lo que son las definiciones, ¿sí? De las funciones de distribución acumulada y de las funciones de densidad, ¿sí? Ahora habrán escuchado hablar de percentiles también, en lo que va de estadística 1 en los cursos preparatorios. Y bueno, lo que vamos a tratar de plantear son ejercicios en ese sentido. ¿Está bien? Entonces, repasemos un poco de teoría y luego vayamos a lo que es la práctica. O sea, esto que llamamos CDF, la Cumulative Distribution Function, ¿sí? De una variable aleatoria X, hablando, ¿sí? Para cualquier tipo de variable, ya sean discretas, continuas o si estoy trabajando con una mixtura de distribuciones, bueno, lo que voy a tener es la probabilidad acumulada, ¿sí? Hasta determinado valor de realización de esta variable aleatoria X, ¿sí? En- Tan simple como esto. Generalmente se ve en la literatura que la F está grande, aparece como una F chiquita, y nada, aparece de esta manera o lo pueden encontrar de esta otra forma también. ¿Está bien? Entonces, esto nos va a servir bastante para poder hacer una resolución de ejercicios en cuanto a lo que está estipulado en el examen. ¿Sí? Si la variable aleatoria x es puramente continua, entonces f de x, ¿sí? ¿Cómo encuentro esta densidad? Bueno, lo que voy a hacer es tomar la derivada, ¿sí? De esta f grande, que es la CDF, ¿sí? Entonces, si tengo esto, fantástico. ¿Cómo la puedo expresar también en términos de integrales? Bueno, fíjate que lo que estás haciendo es acumular probabilidad desde menos infinito hasta determinado valor de realización de la variable. Y fíjate que acá no estoy integrando con respecto a x, porque x lo estoy tomando como si fuera el valor del upper bound de la integral. ¿Está bien? Entonces hago un cambio de variable para no confundirme. Ahora, ¿qué pasa con el mundo discreto? Que esto es lo que deben haber visto con Gustavo. Bueno, si yo quiero sacar la f grande, lo que voy a tener que hacer es, bueno, estar sumando, o sea, la probabilidad de que esta variable aleatoria discreta, x, tome valores por debajo de este valor de realización de la variable, lo que voy a estar haciendo es sumar, ¿sí? Probabilidades. Tan simple como esto. En este caso sumo, en este caso integro. ¿Bien? Algunas que otras propiedades de esta CDF. Bueno, la primera es que va a variar en un rango que va desde 0 a 1, puede ser 0, puede ser 1, no puede ser mayor que 1, no puede ser menor que 0. ¿Sí? ¿Qué pasa? Bueno, ¿cómo termina siendo esta función? Termina siendo una función no decreciente, ¿sí? La segunda propiedad puedo llegar a entender de que si, bueno, mirá, si vos tenés un valor de realización de la variable que es x chiquita, que es menor o igual a este otro valor de realización, que es la y chiquita, bueno, entonces lo que acumula de probabilidad hasta la x
Si X es más chica que Y, bueno, va a acumular menos hasta X que lo que acumule hasta Y. ¿Está bien? ¿Cómo leo esto? Bueno, fantástico. Esto lo puedo leer de esta manera. O sea, acá tengo el cero, acá tengo el uno y la F hacía algo como esto, ¿no? F hacía algo como esto, en un caso clásico. Bueno, fantástico. Entonces, si acá tengo la X y acá tengo el otro eje, bueno, ¿qué pasa? A medida que yo me voy a más infinito, bueno, la función me está tendiendo al uno y a medida que yo me voy hacia el menos infinito, esta función de distribución acumulada, bueno, me va a tender al cero. ¿Sí? Entonces, ¿qué más podemos ver? ¿Qué propiedad más podemos ver en este sentido? Bueno, fantástico. Si la f grande a mí me acumula probabilidad de izquierda, ¿sí? Porque lo que me está haciendo es decir, bueno, mira, calcular la probabilidad que la variable tome valores que sean por debajo de este x chiquita. Bueno, si tomo el complemento, bueno, lo que puedo hacer es decir, bueno, mira, calculemos la probabilidad de que esta variable aleatoria x tome valores por encima de este valor de realización de la variable. ¿Cómo puedo lograr eso? Bueno, puedo lograr haciendo el complemento de la f de x, ¿sí? O sea, supongamos esto. Si yo tengo desde acá a acá, no sé, 0,75, ¿no? Y yo sé que esto, hasta acá, acumuló 0,75, esto es fantástico, y todo esto me acumula 1, ¿sí? No es más ni menos que encontrar esta parte de acá. Bueno, ¿cómo encuentro esta parte de acá? Esta parte la tomo como la diferencia entre el segmento mayor y el segmento menor. Ese segmento menor será 0,25, ¿sí? De manera tal de que yo sumo los dos segmentos, me va a dar 1, ¿está bien? Y completo esta probabilidad, ¿está bien? Entonces, esta función de 1 menos la CDF se la llama survival function o función de supervivencia, ¿sí? En general, ¿para qué sirve esta función de supervivencia? Bueno, cuando ustedes estudian biometría se ve bastante, pero en el caso de lo que es el examen P, lo que, lo que permite utilizar la función de supervivencia es un método para no tener que integrar tanto, ¿sí? Lo que recomiendo es que hagan una revisión de lo que son los métodos de integración. Hay algunos que son métodos de integración directos, hay otros que son métodos de integración, o sea, los que van por tabla, otros son por partes, no sé si los recuerdan, otros por sustitución. Bueno, tratar de ir por el esquema de la Survival Function, lo que nos va a permitir es intentar, eh, lo vamos a ver en los próximos encuentros, es intentar no tener que resolver tanta integral. ¿Por qué? Porque resolver integral, o sea, si uno está ducho, está bien, pero si no está tan ducho, bueno, nos puede hacer perder el tiempo en el examen. ¿Está bien? Un poquito más de teoría y ya arrancamos con los ejercicios. Ya hemos hecho un par, ahora vamos por más de los que son propios del examen de la SOA. Para la variable aleatoria continua, bueno, yo tengo que la densidad de f de x, ¿sí? Que esta función de densidad tiene que ser mayor o igual a cero, ¿sí? No necesito que exista como una cota superior para esta función de densidad. O sea, una de las propiedades, ¿sí? Que en este caso termina siendo por ley de cierre, si yo integro toda la densidad que va desde menos infinito hasta más infinito, de mi función de densidad, yo lo que tengo es 1, ¿no? Fíjense que si yo quiero calcular la probabilidad de que una variable, ¿sí? Se mueva entre un valor inferior a y un valor superior b, bueno, lo único que tengo que hacer es aplicar la definición de integral. Y fíjense que esto sale del teorema fundamental del cálculo, ¿sí? O sea, voy a hacer todo lo acumulado hasta b menos todo lo acumulado en términos de probabilidad hasta A, que no es ni más ni menos que
una resta de probabilidades. Muy bien, supongamos que tengo este ejemplo de una uniforme continua. Supongo que esta uniforme continua, esta variable aleatoria, se mueve entre 0 y 0,1. Es un ejercicio muy sencillo, ¿no? Pero ¿cuál es la f grande y cuál es la f chiquita? ¿Cuál es la CDF y cuál es la función de densidad? Bueno, yo supongo que se mueve entre 0 y 1. Bueno, fantástico. Listo. Puedo sacar tranquilamente la f grande, ¿sí? Cuando x toma valores por debajo de 0, bueno, esto va a valer 0. Cuando la variable se mueva entre 0 y 0,1, bueno, será la CDF de una uniforme continua entre 0 y 0,1, que es 10x. Y si la variable, o sea, si el valor de realización de la variable es mayor a 0,1, bueno, ya habrá acumulado toda la probabilidad, ¿sí? O sea, tengo un 1. En este caso, ¿qué es lo que debería hacer para encontrar mi función de densidad? Bueno, fantástico. Lo que tengo que hacer es derivar. O sea, ustedes recuerdan que si yo derivo esta f grande con respecto a x, ¿sí? Lo que tengo es mi función de densidad. Entonces, la derivada de una constante, en este caso y en este caso, van a ser 0. ¿Sí? Y en este caso, fíjense que yo lo que estoy haciendo es derivar 10x. Bueno, en este caso, la x se va y queda la constante misma. ¿Sí? De alguna forma, lo que hay que hacer es recurrir a las tablas de lo que son las derivadas. Si ustedes no me creen, y está muy bien que no me crean, bueno, lo que pueden hacer es calcular esa derivada por definición si es que tienen ganas y no tienen nada que hacer un sábado a la noche. Recuerden que esto era el límite cuando la h tendía a cero, ¿sí? Perdón, la h tendía a cero de f de x más h menos f de x sobre h. En ese sentido, si ustedes recurren, o sea, si se toman el trabajo de hacer estas derivadas por definición, que no se lo van a pedir, pero igualmente es de donde sale la tabla de derivadas, bueno, fantástico, van a llegar a este 10. ¿Sí? Avancemos un poquito más. Vamos con un ejercicio de la SUA. Me dice, mira, el número de los días que se gastan en un hospital, en cuanto a tener que estar ahí adentro, bueno, se distribuye de una forma uniforme, continua, en el rango entre 0 y 3. Bueno, lo que paga, ¿sí? Lo que se paga son 100 unidades monetarias por día, de forma redondeada. Bueno, ¿cuál es el pago esperado? ¿Sí? Bueno, mira, ¿qué pasa a medida que pasa el tiempo, no? Yo puedo estar el primer día, el segundo día y el tercer día. ¿Está bien? Entonces, yo tengo que ver cuál es el monto de quedarme el primer día, cuál es el monto de quedarme el segundo día y cuál es el monto de quedarme el tercer día. Bueno, el primer día voy a haber gastado 100 unidades monetarias. ¿Sí? ¿Y qué probabilidad voy a tener? Bueno, voy a tener una probabilidad de 1 entre 3. ¿Sí? ¿Cuál es la probabilidad de quedarme 2 días? Bueno, voy a tener que pagar el primero y voy a tener que pagar el segundo. Voy a tener un desembolso total de 200. ¿Sí? Y la probabilidad asociada, como es uniforme, también va a ser un tercio. ¿Está bien? Y si estoy en el tercer día, bueno, voy a tener que haber pagado el primero, el segundo y el tercero. Voy a tener que hacer un desembolso de 300 unidades monetarias. Y la probabilidad asociada a ese desembolso va a terminar siendo de un tercio, dado que la distribución, ¿sí? Termina siendo uniforme. Entonces, ¿qué es lo que debería hacer en este sentido? Si es lo que me está preguntando el ejercicio, el pago esperado. Bueno, no es más ni menos que la probabilidad multiplicado por el valor de realización de esta variable i. ¿Sí? Entonces, lo que hago es un tercio por 100, un tercio por 200, un tercio por 300. Y acá lo que arriba es al pago esperado, ¿sí?
que voy a tener que hacer en el caso de que me quede durante 3 días en este hospital. ¿Está bien? Entonces, lo que estoy haciendo es un poco combinar continua y uniforme. Perdón, discreta y uniforme continua. ¿Está bien? Entonces, el tema de percentiles y de medianas. Ustedes recuerdan que cuando calculan un percentil, ¿sí? Yo digo, bueno, X es el késimo percentil de la variable aleatoria X si lo que acumula hasta determinado valor es tanto por ciento, ¿sí? Ustedes recuerdan que el percentil 50 era la mediana. Esto aplicaba para la normal, que era simétrica, la media, la mediana y la moda era exactamente lo mismo para una normal, ¿sí? Pero digo, bueno, ¿cómo podría ser para poder decir, bueno, ¿cómo hago para calcular determinado percentil? ¿Está bien? O sea, nosotros vamos a tener este punto al cual la función de distribución acumulada acumula tanto porcentaje de probabilidad. Acumula un 50% de probabilidad. Bueno, el percentil 25 acumulará 25% de probabilidad, el 75% de probabilidad y así sucesivamente. ¿Está bien? Ustedes seguramente lo deben haber calculado alguna vez en las vidas, ¿sí? En este sentido, así que hagamos algún que otro ejercicio como para poder ponernos a tono, ¿sí? Supongamos que la función de distribución acumulada se comporta de esta manera. Cuando la x es menor a 1, no acumula nada. Cuando la x, o sea, varía entre 3 y 1, se comporta de esta manera, ¿sí? Y cuando la x toma valores por encima de 3, bueno, acumula todo, ¿no? Acumula toda la probabilidad. Y acá lo que me está pidiendo es que calcule la probabilidad de que la variable aleatoria x sea menor o igual a 2 que la variable aleatoria x, o sea, esté entre 2 y 1,5, y me pide que calcule la función de densidad. ¿Está bien? Entonces, directamente yo puedo calcular esta probabilidad de forma muy sencilla y digo, bueno, esta probabilidad, ¿de dónde la voy a sacar? La voy a sacar de f de 2. ¿Por qué f de 2? ¿De dónde lo leo? Lo leo acá porque la x, este variable de realización o sea, este valor de realización de la variable que va a terminar siendo 2, está metido en este rango, está metido en este intervalo. Entonces lo que voy a utilizar es, bueno, meto el 2 adentro de esta máquina, 2 menos 1, menos un cuarto por 2 menos 1 elevado al cuadrado, que termina siendo 1 elevado al cuadrado, hago la cuenta y en este caso me va a dar 3 cuartos. ¿Sí? Si yo quisiera calcular la probabilidad de que esta variable varíe entre 2 y 1,5, bueno, de nuevo, ¿no? O sea, si yo tuviera la función de densidad, lo que podría llegar a hacer es integrar esa f chiquita, diferencial de x, entre 1,5 y 2. ¿Está bien? Y acá lo que podría hacer la f chiquita, otra manera, es plantear la integral desde menos infinito hasta 2 de esa f chiquita. Son maneras, ¿no? Depende de lo que tengamos en el ejercicio. Bueno, ¿qué será esto? Bueno, lo que acumula hasta 2 menos lo que acumula hasta 1,5. En ese caso voy a tener esa probabilidad. O sea, es ni más ni menos que si yo lo viera como un segmento. Desde 1,5 hasta 2, lo que me está pidiendo es la probabilidad que acá hay en el medio. ¿Cómo lo hace? Bueno, lo que acumula hasta 2 menos lo que acumula hasta 1,5. Lo que me trae ese segmento mayor menos el segmento menor es el segmento este resultante de acá. ¿Sí? Entonces, ¿cómo hace para calcular eso? Bueno, el 2 se lo habíamos calculado anteriormente. F de 2, recuerden que lo sacábamos de acá. Y F de 1,5 también lo sacamos de ahí porque es el rango donde está variando la X entre 1 y 3. ¿Sí? Entonces lo mismo, tomamos 3 cuartos menos, hacemos la cuenta, 0,5 menos 0,25 multiplicado por 0,5 elevado al cuadrado, y eso nos da 0,3125. ¿Cómo calculamos la f chiquita? ¿Cómo calculamos la función de densidad? Bueno, directamente lo que vamos a hacer es calcular la derivada de todo esto que está acá adentro. ¿Sí? Recuerden que las derivadas de una constante son cero, entonces acá me va a aparecer un cero, acá me va a aparecer un cero.
Los intervalos son exactamente lo mismo, ¿sí? Acá voy a tener este intervalo, este intervalo, este intervalo. La probabilidad puntual no me está interesando. Y lo que tengo que hacer es derivar toda esta expresión, ¿sí? Lo que tengo acá es una resta. La derivada de una resta termina siendo la resta de las derivadas, ¿sí? Entonces la derivada de todo esto va a terminar siendo la derivada de x, que es 1, menos la derivada de 1, que es 0. Y acá lo que tengo que aplicar es la regla de la cadena, porque tengo que hacer menos un cuarto multiplicado, o sea, baja este 2 multiplicado por x menos 1 a la 1 multiplicado por el coeficiente este que está acompañando la x, que en este caso es 1. ¿Sí? Así que en este caso estoy teniendo la expresión de mi función de densidad. ¿Bien? Entonces, de alguna manera puedo llegar de este lado a este lado. ¿Bien? Entonces, supongamos que tengo una variable aleatoria continua cuya densidad va a estar variando entre 1 e infinito. ¿Sí? F de i, bueno, será 2 sobre i al cubo. Y en otro caso, se va a comportar como 0. ¿Sí? Entonces acá lo que me está preguntando es, bueno, allá la fórmula, ¿sí? De la función de distribución acumulada, la f grande de i, y calcular esta probabilidad en particular. Esta probabilidad es una probabilidad condicionada, ¿no? O sea, dado que i es mayor a 2, bueno, quiero calcular la probabilidad de que i tome valores por debajo de 4. ¿Sí? Entonces, eso es lo que vamos a hacer. Tomo un segundo de agua. Bueno, para poder calcular la f grande de i, lo que voy a tener que hacer es, fantástico, voy a tener que integrar, ¿sí? Desde 1 hasta un determinado valor de realización de esta variable i, que la función de densidad. O sea, tengo que integrar desde 1 hasta i, 2 sobre t al cubo, diferencial de t. Acá dice i, bueno, pero ¿por qué no pones i? Y porque tengo que hacer un cambio de variables, así no se me hace una mezcolanza enorme. ¿Está bien? Entonces, en sí lo que estoy haciendo es decir, bueno, fantástico, tengo que integrar desde 1 a i, 2 por t, en vez de poner 1 sobre t al cubo, lo que voy a hacer es t a la menos 3. ¿Estamos de acuerdo? Y acá voy a poner el diferencial de t. Como 2 es una constante, sale afuera, y lo que voy a decir es, voy a integrar desde 1 a i, que t a la menos 3, diferencial de t. ¿Sí? Hago ese reemplazo de variables. La integral de esto, si ustedes recuerdan, es 2 por t a la menos 3 más 1, 1 sobre menos 3 más 1. Y todo esto lo tengo que evaluar entre 1 e i. ¿Sí? Entonces digo, bueno, ¿qué me va a quedar acá? 2 por t a la menos 3 más 1, que será t a la menos 2, sobre, bueno, menos 2. ¿Sí? Este menos 2 se me va con este menos 2 y me quedará menos t, o sea, menos 1 sobre t al cuadrado. ¿Sí? Si no hice más las cuentas, me quedará menos 1 sobre i al cuadrado, menos, ¿sí? Esto que me queda en 1, este menos, con este menos se me va, 1 sobre 1 al cuadrado termina siendo 1, o sea, me queda menos 1 sobre i al cuadrado más 1. Bueno, fantástico. ¿Qué es ese resultado? Generalmente cuando quiero ver esta f grande de i, bueno, pongo primero el más y después el menos, que me va a quedar 1 menos 1 sobre i al cuadrado, que es el mismo resultado que estoy teniendo en este esquema del ejercicio. ¿Sí? Entonces, la f grande de i, voy a calcular, ¿sí? La integral desde 1 hasta i de la función de densidad me va a dar una expresión determinada. ¿Está bien? Y ahora lo que me está pidiendo es que calcule esta probabilidad. La probabilidad condicional de que, si, dado que i sea mayor a 2, bueno, que quiero calcular de que i sea menor o igual a 4. Bueno, ¿qué será esto? Bueno, será la intersección entre f de, o sea, lo que voy a estar haciendo es lo siguiente.
Voy a estar buscando una intersección entre i mayor a 2 y i menor o igual a 4 sobre la probabilidad de que i sea mayor a 2. Discúlpeme si escribo medio raro, no tengo la tableta como la tiene Rodrigo. Yo- pero en algún próximo futuro me la voy a comprar. ¿Está bien? Entonces tengo que calcular eso. Fantástico. Pero puedo utilizarlo de alguna manera, lo que ya calculé, como para poder hacerlo más rápido y puedo hacerla más eficiente. Y fíjate, lo que me está pidiendo es que la probabilidad de que i sea mayor a 2 e i sea menor o igual a 4. Bueno, eso será lo acumulado hasta 4 menos lo acumulado hasta 2. ¿Sí? Y acá me está pidiendo una probabilidad de que i sea mayor a 2. Entonces, directamente puedo utilizar mi función de supervivencia y decir, bueno, esto es exactamente igual a 1 menos f de 2. Si ustedes hacen los cálculos, ¿sí? Y meten los valores dentro de esta máquina, que es la f grande de i, bueno, lo que van a obtener es este recálculo de acá de 3 cuartos. ¿Sí? Muy bien. ¿Se animan a hacer este ejercicio o por lo menos a plantearlo? Porque estuve hablando un montón yo, pero ustedes no sé si están ahí del otro lado, si los dormí ya. ¿Se animan a dejarles unos 3 4 minutos para plantear este ejercicio y luego lo vemos entre todos? Alguien que me diga por sí, por Vale, no, blanco y sí. negro. Dale, Delfina, gracias. Vamos, a ver, aunque sea a plantearlo. Dejo 3 minutos para que lo piensen con todo lo que estuvimos viendo y que lo puedan plantear. Prometo no hacer pasar a nadie ni volverlos locos, ni mucho menos, ¿eh? Cada uno que lo haga en su hoja y luego lo controlamos entre todos. ¿Sí? Aprovecho este tiempo para pedirles disculpas de antemano, porque convivo con una caniche toy, y si hay alguien que se acerca detrás de la puerta, va a empezar a ladrar y va a hacer un escándalo bárbaro, así que pido disculpas de antemano en ese sentido. Bueno, ¿han podido plantear algo? Un poco. Bueno, bueno, vamos. Entonces, acá me está diciendo que esta variable tiene esta función de densidad, ¿no? E a la x menos 2. Fantástico. Muy bien. Varía entre menos infinito y 2. Bueno, ¿cuál es el percentil 75? Bueno.
Vamos a la resolución. Supongamos que lo que me están pidiendo es que, bueno, la variable aleatoria x sea menor o igual a determinado valor de t. Este es el valor que nosotros tenemos que sacar, ¿sí? La probabilidad de que x sea menor o igual a este t, bueno, que sea de 0,75. ¿Está bien? Entonces, ¿qué tiene que acumular a izquierda esta función de densidad? Bueno, tengo que calcular la la integral entre menos infinito y t de f de x diferencial de x. Y yo ya sé que este valor es de 0,75. ¿Está bien? Entonces, fíjense lo siguiente. O sea, desde menos infinito hasta t, y a la x menos 2 diferencial de x. ¿Sí? O sea, de alguna manera, si ustedes quieren, y a la x por e a la menos 2. ¿Sí? Esto no es lo mismo que a la x sobre y a la 2 por acá. ¿No es exactamente lo mismo? Entonces, de alguna manera, yo lo que puedo decir es, bueno, trata de integrar esto, ¿no? ¿Cómo integraba esto? ¿Qué hacía? Bueno, este 1 sobre e a la 2 de acá se me quedaba afuera, y esto me quedaba desde menos infinito hasta t de e a la x, diferencial de x, ¿sí? Ustedes recuerdan que la integral de e a la x, ¿sí? Era e a la x. ¿Sí? Entonces, fíjense que la primitiva que yo estoy encontrando es e a la x. Acá yo tengo e a la 2, no aparece ahí, lo voy a poner ahí. Entonces, esto es lo que estoy teniendo, e a la x sobre e a la 2. ¿Y esto dónde lo tengo que evaluar? Bueno, esto lo voy a tener que evaluar entre menos infinito y t. ¿Cuál es el tema acá? Bueno, supongamos que yo lo quiero evaluar en t, no hay ningún problema. Pero ¿qué pasa cuando lo evalúo en menos infinito? Lo correcto sería tomar un límite. O sea, no puedo meter un menos infinito acá adentro porque estaría haciendo cualquier paparruchada. En términos prácticos, ¿sí? Yo sé que a medida que la variable tiende a menos infinito, bueno, eso tiende a cero. ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que me va a quedar? Lo que me va a quedar es solamente esta expresión, e a la t sobre e a la 2. O sea, que en el caso compacto lo voy a hacer, lo voy a poner escrito de esta manera, e a la t menos 2. E a la t sobre e a la 2, bueno, esto será lo mismo que e a la t menos 2. Esto termina siendo trivial, pero lo único que estoy usando son propiedades de potencia, donde cuando tengo la misma base, los exponentes se restan. ¿Sí? Entonces acá me está quedando e a la t menos 2 tiene que ser igual a 0,75, que este es el valor del percentil 75. ¿Está bien? Entonces, ¿cómo hago para deshacerme de eso? Fantástico, tengo que desalojar este exponente de acá. Para poder desalojar ese exponente, lo que voy a hacer es calcular el logaritmo natural de ambas expresiones, así, logaritmo natural de esto con esto, ¿sí? Entonces, ¿qué me va a quedar acá? Acá lo que me va a quedar es el logaritmo natural de 0,75. La función logarítmica con la función exponencial son inversas, entonces esto técnicamente lo que hace es, por propiedad de logaritmos, lo que me hace es bajar el exponente, me quedará t menos 2, y el logaritmo en base de e termina siendo 1. ¿Sí? Entonces, lo que me va a quedar acá es esta expresión. Para poder despejar esa expresión, bueno, tengo que pasar el 2 sumando del otro lado de la igualdad. 0,75 más 2. Listo, ese es el valor de t. Voy a poner 0,75, pone 3 cuartos. Me da exactamente lo mismo. ¿Sí? Entonces, de alguna manera, yo acá encontré el percentil 75 de esta distribución. Bueno, ¿qué valor, ¿sí? De esta variable reemplazada, ¿no? Porque termina siendo una variable auxiliar, acumula el 75% de probabilidad de izquierda, ¿sí? Entonces, listo, con esto hicimos
un ejercicio de percentiles. Vamos a otro. Me dice, la densidad de X, este es picante, ¿eh? Este es picante. La densidad de X es proporcional a X al cuadrado. ¿Está bien? Y X varía entre 3 y 0. Y es 0 en otro caso. ¿Cuál es el percentil 75 de la variable aleatoria X? Fíjense que tiene una vuelta de tuerca más, pero es parecido al anterior. Esta parte, piénsenla un ratito. Esta parte, perdón, así lo voy a dejar así, que es proporcional a x al cuadrado. Fíjense a ver cómo lo pueden llegar a pensar, ¿sí? ¿Cómo puedo hacer, puedo meter alguna constante ahí para hacerlo proporcional? ¿Cómo puedo jugar con los percentiles? Les doy 3 minutos y vamos para adelante con este ejercicio. Ay, me voy a sonar los mocos, ¿eh? Un segundo. Delfina, ¿cómo venís? ¿Estás transpirando?